Se acaban de cumplir 250 años del nacimiento de Ludwig van Beethoven. Es uno de los músicos más conocidos. Para algunos es la propia definición del músico clásico romántico. Pero realmente, ¿por qué es tan importante? ¿Por qué tanta gente piensa en Beethoven como el gran personaje de la música universal? Yo quiero agradecer a uno de los musicólogos, promotores musicales, narrador, crítico además, más importantes de nuestro país, un hombre al que le tengo un enorme respeto y Gracias. admiración, a Gracias, Gerardo Julián. Kleinburg, que está con nosotros precisamente para hablar sobre este tema. Gerardo, ¿por qué es tan importante? ¿Por qué nos puede gustar Mozart y Bach y nos puede gustar Brahms, y sin embargo Beethoven tiene un lugar especial en el imaginario popular, incluso entre gente que no conoce de la música clásica? ¿Por qué es tan importante? Yo creo, es difícil responder a esa pregunta. Si fuera fácil hacerlo, todos los grandes compositores habrían logrado permear de tal modo en el inconsciente colectivo, como bien has dicho en relación con Beethoven. Hablar de Beethoven como un músico ya es incluso inexacto, lo dijiste, es sinónimo del artista y del artista romántico. En mi opinión, lo que sucede con Beethoven es que es uno de los primeros y más definitivos compositores que decide hacerse el centro mismo de su obra. Y eso es lo que lo convierte en un romántico, más allá del periodo exacto en el que podamos ubicarlo o del estilo musical. Beethoven habla de él. Su música, por abstracta, por no verbal que sea, en su inmensa mayoría, está hablando de él. Estoy también convencido de que cuanto más un creador habla de sí, cuanto más individual es su obra, más universal se vuelve. Cuando tratas de hablarle a todo el mundo, tal vez no le estás hablando a nadie. Cuando hablas de ti, de tus carencias, es muy probable que el mundo entero conecte y todos conectamos con esas carencias, Sergio, en mi opinión, que son inmensas. El músico acaso con la vida más adversa en la historia. ¿Es el último de los clásicos o el primero de los románticos? Ja, es Jano. Es Jano. El rostro está viendo a los dos lugares al mismo tiempo. Insisto, no está viendo ni al pasado ni al futuro, está viendo hacia sí mismo. Yo estoy convencido de que es el primer romántico, no tengo la menor duda, pero insisto por esa actitud además de resiliencia, esa actitud de reinvención permanente. Lo que vivimos hoy en el mundo es tan parecido a lo que le pasaba a nuestro amigo. Esta idea del aislamiento, en algún sentido, es casi el motivo conductor de la vida de Beethoven, desde el aislamiento fisiológico a través de un problema serio de discapacidad, el problema del rechazo, del aislamiento de las mujeres, el problema, su problema también familiar, la violencia doméstica, las adicciones, las enfermedades. Beethoven es una colección de los temas que nos interesan hoy, por eso está en nosotros y por eso tengo la impresión, su música nos perturba y termina siendo tan persuasiva para todos. Ahora hay una evolución muy notable entre las primeras obras de Beethoven y ya las últimas obras, claramente que nos lleva de por lo menos un lenguaje musical más clásico a un lenguaje musical mucho más personal, con mucho más entusiasmo, mucho más romántico. ¿Cómo fue ocurriendo no sé, esta evolución? En un principio, pues es un seguidor de Haydn y por supuesto admirador de Mozart, pero poco a poco se va transformando y su música va rompiendo con toda la forma en que se había enseñado tradicionalmente que se tenía que hacer la música, los patrones, los ritmos, las armonías empiezan a cambiar. Cuéntanos. Yo tengo la impresión también de que en ese sentido hay un elemento que no valoramos precisamente y es el de la sordera. Generalmente hablar de Beethoven, hablar de un compositor que se fue quedando sordo paulatinamente hasta prácticamente quedarse completamente sordo a los 27, 28 años de su vida, por ahí de 1798 empiezan los problemas. En 1802 Beethoven, en lo que es una nota suicida, aunque le queremos llamar el testamento de Heiligenstadt, una carta que no envía a sus hermanos diciendo lo que le aqueja, la vergüenza de sentirse sordo, el saber que la gente lo considera sociópata, que lo considera no gregario, que lo considera violento, cuando en el fondo es un hombre avergonzado por su condición física. Todos nos vamos por ahí y por lo milagroso que es que un hombre sordo pueda componer.
Eso es menos impresionante de lo que pensamos. Mozart lo pudo haber hecho, Brahms lo pudo haber hecho. No entro no profundizo en el tema del oído interno, del oído imaginario, de la imaginación auditiva. Pero lo que sí contribuye en el sentido que tú hablas, la sordera en el sentido que tú hablas, en mi opinión, esta sensación de verdad de no estar escuchando cabalmente la música, de sentirse aislado y en ese momento decir, si yo ya tengo esta incapacidad de vincularme con la música de mi tiempo desde esta condición, ¿qué me importa la música de mi tiempo? Punto número uno. Punto número dos, este uso de la música para reinventarse, para desarrollar todo este estilo heroico cuando está con la fijación napoleónica de la cual se sufrirá una profunda desilusión. Beethoven entiende que los recursos musicales clásicos, haydnianos, mozartianos, como perfectamente has apuntado, no dan para lo que él quiere hacer, no dan para este homenaje a su héroe, y entonces adopta otros elementos musicales. El elemento de la desilusión amorosa tampoco entiende, tampoco percibe Beethoven que el bagaje armónico formal de su tiempo le dé para eso, y lo vulnera, lo trasciende. Y finalmente, cuando Beethoven enfrenta una de las crisis más feas de su vida y en donde él es muy fea persona, desgraciadamente, cuando quiere pelear por la patria potestad de su sobrino, el hijo de su difunto hermano, y hace un pleito horroroso, vejando, calumniando a su cuñada. Y cuando Beethoven pierde toda esa batalla legal, cuando el sobrino intenta suicidarse con tal de no estar bajo la custodia de Beethoven, Beethoven entra en una ruptura total del mundo. Y es ahí, Sergio, cuando Beethoven en esos últimos cuartetos, en esas últimas sonatas, de verdad está en otro lugar. Muy pocas veces en la historia del arte, en mi opinión, un compositor ha dado un salto hacia el futuro de tal tamaño. La gente en Viena que escuchaba esos cuartetos, esas sonatas, de verdad podía pensar únicamente dos cosas, que se trataba de un loco o de una broma, y ni estaba loco ni tenía sentido del humor. Es que rompía las reglas, ¿no? Ahora, sin embargo, hay ciertas frases musicales de Beethoven que se han quedado, de hecho, para la posteridad. Tan populares han sido que se han vuelto hasta lugares comunes. Estoy pensando en el inicio de Para Elisa, estoy pensando en los 4 primeros acordes de la Quinta Sinfonía y, por supuesto, el himno a la alegría de la Novena Sinfonía. ¿Qué tanto? ¿Qué, A mí lo que me sorprende es que estas son piezas o son pequeños pedazos de melodía que todo el mundo recuerda, que lo sabe cualquier persona que nunca ha ido a una sala de conciertos, pero además son muy distintas. ¿Qué nos dice esto de Beethoven? Fíjate que además hay algo muy curioso, porque uno suele recordar, uno suele tararear melodías muy bellas. Ujú. Y Beethoven, de nuevo, el tema de la sordera, hace su sordera, empieza a hacer que Beethoven sea menos proclive o acaso capaz de generar melodías muy bellas. Si tú oyes el principio de la Quinta Sinfonía, ta, 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 tan, Ujú. pues en un concurso mundial de melodías queda en último lugar. ¿Estamos de acuerdo? Y sin Como embargo, digo, todos lo recordamos. Yo creo que no hay nadie, es el inicio de una sinfonía más conocido en la historia de la humanidad. absolutamente. Y llama la atención justamente esa aparente paradoja, que podamos recordarlo, que podamos incorporarlo a nuestro inconsciente musical de tal manera cuando es de una suerte de pobreza melódica tal. ¿Qué quiero decir con esto? Que es también un Beethoven hiperintelectual, por extraño que suene el término, es decir, es un hombre que por primera vez en la historia de la música nos dice, van a ver lo que puedo construir con elementos tan pequeños. La propia melodía de Para Elisa, esta bagatela, que tampoco está dedicada a una Elisa, sino a una Teresa, pero hay por ahí un error del copista y Ah, parece que le sí, cambia el esa nombre, historia no la sabía. no tiene tampoco una melodía particularmente bella en ese sentido. Es otro elemento el que concurre para lograr este efecto. Y por supuesto, la Novena Sinfonía. La Novena Sinfonía, en mi opinión, es también una suerte de monumento, de gigantesca catedral no porque no era un hombre particularmente religioso, de un grandísimo monumento, estos ideales de la libertad francesa, de la libertad, de la igualdad, de la fraternidad, de la solidaridad. Y toda la obra anterior de Beethoven es casi como un plano para a partir de ella construir con la Oda de Schiller en ese movimiento final algo de lo más
hermoso, ahí sí con una melodía de enorme poder. Es en algún sentido el testamento más sublime. Sé que sublime es una palabra que puede sonar cursi, pero en este caso lo es. No, no sublime, el testamento más heroico de un hombre profundamente miserable, en el sentido literal del término, un hombre, valga el oxímoron, lleno de carencias, un hombre que sufrió, que la pasó realmente muy mal. Hubo pocos momentos de la vida de Beethoven en los que la pasara bien y sin embargo concluye con un mensaje de esta naturaleza. Eso solo es de un gran tipo. Interesante, mencionabas ya el caso de Napoleón, cómo lo admiró, pero también cómo lo decepcionó. Cuéntanos un poco más, nada más lo mencionaste. Beethoven tenía un problema muy grave. Pero además, fíjate cómo todos los elementos de los que hablamos de Beethoven tienen que ver, insisto, con nuestro tiempo. El tema del padre alcohólico, el tema de un padre que ejerce violencia física, doméstica sobre Beethoven, que lo fuerza a convertirse en una suerte de segundo Mozart, un hombre que produce en Beethoven el mayor odio, rechazo y vergüenza posibles. Lo tiene que ir cargando borracho por las calles, tiene que incluso apelar y lograr que le den el salario de su padre a él, aun siendo menor de edad, para él convertirse en el pater familias, algo impresionante. Y Beethoven tiene desde ese momento un terrible problema con la figura paterna, con las figuras de poder. Y justamente esos problemas a los que, por experiencia lo digo, los hemos vivido, nos lleva a desarrollar incontables figuras paternas. Napoleón se convierte para Beethoven en esa grandísima figura paterna, sobre todo porque encarna algo increíble. Es un pobre chico corso que ha nacido en una isla en Córcega y que sin tener ningún apoyo, sin tener cuna noble, sangre noble, asciende hasta convertirse en el dueño del mundo. Es un ejemplo supremo de que todo es posible para ese propio Beethoven y lo adopta como ese héroe. Eh, Sigue ese estilo musical heroico a partir de esta suerte de filiación napoleónica, escribe la tercera sinfonía, que originalmente iba a ser Sinfonía Bonaparte, y Napoleón termina autoproclamándose emperador, me parece que es 1804, y en ese momento Beethoven sufre una desilusión terrible, porque lo que se le está muriendo no solamente es un líder o una visión política, se le está muriendo su papá, el papá que se ha inventado. Borra el nombre, rompa ese pedazo del manuscrito y finalmente queda como sinfonía a la memoria de un gran hombre, luego conocida como Sinfonía Bonaparte. Es una relación muy, muy intensa la que Beethoven tiene con Napoleón. Habría sido fantástico un encuentro entre ellos. Y en su última sinfonía, en la segunda parte del cuarto movimiento, se acuerda que la voz puede acompañar a una sinfonía y nos ofrece algo que realmente todavía emociona. Cuéntanos de este himno a la alegría, esta oda a la alegría de Schiller con la música de Beethoven. Muy interesante porque esa melodía, que sí es bella, que sí es de un enorme poder basada en la Oda de Schiller, no es tampoco una ocurrencia, no es tampoco una inspiración. Beethoven no era un hombre de inspiración, era un hombre de trabajo. Acuérdate que Picasso decía, ¿no? La inspiración existe, pero te tiene que encontrar trabajando. Y Beethoven trabajaba era adicto al trabajo, era perfeccionista. Si uno escucha la música de Beethoven, por ejemplo, la fantasía coral para piano, solista y coros, ahí ya está bastante claramente perfilado lo que será esa melodía. Beethoven llega a la novena sinfonía, que originalmente se le parecía que se le encargaban para Inglaterra, finalmente no le escribe para Inglaterra y hace algo que también es de una novedad total. Lo que tú estás diciendo, descubre, inventa que la voz puede aparecer en una sinfonía, algo que sería casi un anatema, un sacrilegio antes de él. Y de nuevo, es fascinante escuchar esa sinfonía porque en el primer movimiento empezamos a percibir algunos de esos bloques musicales que se van a ir sumando a elementos del segundo, del tercer movimiento y que de pronto fraguan y forman la melodía que aparentemente esperábamos sin saberlo. Es además una experiencia única. De verdad,
uno no puede morirse sin alguna vez en su vida haber ido a algún lugar a escuchar la Novena Sinfonía en vivo. Es además perfectamente posible, en nuestro país se puede escuchar por un precio infinitamente más accesible que ir a la liguilla del fútbol mexicano. Podría uno escuchar la Novena Sinfonía de Beethoven y es algo que te cambia, no vuelves a ser igual, imposible. Gerardo Kleinburg, gracias por esta conversación, gracias por ayudarnos a reflexionar sobre Ludwig van Beethoven. Gracias a ti, Sergio, y a escuchar Beethoven. Eso es lo mejor que podemos hacer. Nos va a ayudar y nos ha ayudado en este periodo tan difícil. Muy bien, gracias. Y a usted, amigo televidente, que hace posible este programa, se lo agradezco también. Esto es todo por hoy, pero no se le olvide. Nos vemos la próxima.